Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. A partir del 2023, los créditos del ICETEX tendrán 0% de interés. Les estamos cumpliendo a una juventud colombiana que desde el conocimiento está transformando nuestro país. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Oiga, don César, acá deberían construir mejores vías y así podríamos sacar la papita y no sufrir tanto para venderla. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su programa Entérese del Cambio, donde tratamos los hechos de interés nacional e internacional a profundidad. Manuela, un saludo para usted y también para todas las personas que nos acompañan a través del canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. En el programa de hoy, en Entérese del Cambio, hablaremos sobre cómo transcurrió la agenda del presidente Gustavo Petro en París, Francia. Natalia, comenzamos hablando sobre la intervención del jefe de Estado en el Foro de París sobre la paz. Allí pidió cambiar la política antidrogas. El jefe de Estado también aseguró que se debe asumir con valentía y liderazgo la conducción de la sociedad hacia una economía descarbonizada. Nuestra compañera Huguet Pérez preparó todos los detalles en el siguiente informe. El presidente Gustavo Petro participó en el Foro de París sobre la Paz en su 5ª edición, donde se reunieron líderes mundiales, expertos y participantes de todas las regiones del mundo para discutir sobre cómo superar las múltiples crisis. El jefe de Estado colombiano señaló que hay que cambiar la política antidrogas y avanzar hacia una economía descarbonizada en el mundo. Dos decisiones mundiales. La de no dar el paso hacia la economía descarbonizada y aislarnos del carbón y del petróleo, y la de prohibir, cuando perfectamente los mismos dineros podrían ser utilizados ya no en la guerra, sino en la prevención del consumo, como se ha hecho con la nicotina, nos ha condenado no a ser la gran explosión de la vida, como la naturaleza nos indica. También señaló que la inestabilidad de Venezuela tiene que ver con los intereses que hay en el petróleo. Por ejemplo, Venezuela, bloqueada. La presión sobre Venezuela, que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable, tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo. Es que allí hay muchísimo petróleo. Y por tanto esta tendencia del avestruz, del negacionismo a controlar la riqueza en términos de energías fósiles lleva ya intereses. Al cierre de su intervención, el mandatario colombiano reiteró: cambien la política antidrogas y asuman con valentía la conducción de la sociedad hacia la economía descarbonizada, cambiando el poder. Si no lo hacemos nosotros, lo hará la humanidad sin nosotros. La situación de Venezuela también fue abordada en el Foro de París sobre la paz. El jefe de Estado participó en un diálogo donde se trató este tema. Además de esto, el objetivo de esta reunión fue discutir proyectos que ofrezcan soluciones a las múltiples problemáticas. Veamos el recuento de este encuentro. Reconocer que el conflicto político venezolano
no ha traído a su interior un desenlace violento, como en otros países nos ha tocado vivir, como un aspecto positivo. Segundo, indudablemente hay un avance, un desarrollo de las mesas de negociación en México, que este grupo respalda. En tercer lugar, de parte nuestra, pues pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política en términos pues, de la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan y donde la expresión sea la del pueblo soberano de Venezuela, que decidirá. En el caso del gobierno de Argentina y de Colombia, que estamos en la misma región, la disposición a apoyar como sea, de manera obviamente sin intervenir en un acuerdo que debe ser entre venezolanos, apoyar ese acuerdo. Me comprometí a mejorar la estadía del pueblo venezolano en Colombia para quienes quieren quedar allí y propuse que el desbloqueo a la economía venezolana sea parte de una medida humanitaria en favor de millones de personas que sufrieron esclavitud sexual, muchas mujeres, esclavitud infantil en lugares de trabajo, conducción hacia esquemas de violencia que en otros países hay, un mejor vivir en Colombia. Las personas que están directamente en la mesa, que son las dos partes venezolanas, lo que expresaron es que están en el camino de llegar a acuerdos en México. Sí, es un aclimatamiento positivo hacia el que se pueda lograr acuerdos políticos y sociales, porque si se desbloquean parcialmente fondos, que lo que propuse es el desbloqueo general y la amnistía general en Venezuela, esos fondos van hacia el gasto social, hacia unas poblaciones vulnerables que han sufrido en términos de salud, en términos de nutrición, de agua potable, de electricidad, de educación. Durante su paso por París, el jefe de Estado sostuvo un encuentro con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, con quien abordó diversos temas: la transición energética, la cooperación para la reforma agraria, la situación con Venezuela y los acuerdos de paz. En primerísimo lugar, una demostración de amistad, de aprecio personal e institucional, y un compromiso concreto del gobierno de Francia y del presidente en muchos aspectos. Uno, el participar como responsable que es Francia, con territorio en la selva amazónica, del esfuerzo que estamos haciendo en la propuesta de revitalización total de la selva amazónica como parte de la solución a la crisis climática. Él lo haría como digamos, representante de un gobierno que tiene soberanía sobre una parte de la selva y conjuntamente llevando a la Unión Europea a la posición de cofinanciar el esfuerzo. En segundo lugar, van a actuar de manera, digamos, intensa, acelerada en el proceso de paz de Colombia, incluso convocando una mesa de donantes para cofinanciar la reforma agraria en Colombia. En tercer lugar, pues nos van a acompañar en los esfuerzos por el mejoramiento de las relaciones de Venezuela con el mundo, que pasa por el compromiso venezolano de realizar elecciones en el 2024. Yo agregué que tiene que haber un acuerdo de confianzas mutuas entre las partes y de un acuerdo de garantías, de convivencia, cualquiera que sea el sector político que gane en las elecciones del 24. Fundamentalmente en esos esfuerzos vamos a tener un compromiso del gobierno francés
y un compromiso alrededor de la transición energética del país a través de sus agencias de cooperación y sus empresas, tanto públicas como privadas, que es el esfuerzo mundial que debemos hacer si queremos realmente superar hoy el principal problema de la humanidad, que es la catástrofe climática. El jefe de Estado participó en la sesión 1457 del Consejo de la OCDE y además se reunió con Matías Corman, secretario general de esta organización. Veamos las conclusiones. Hablamos con todo el Consejo de la OCDE, con todos sus embajadores, sobre Colombia, sobre la paz, sobre el tema de la transición, que también es un tema central en la OCDE. Les pedí que, dado que la COP ha perdido eficacia como respuesta mundial al problema de la crisis fiscal, de la crisis climática, ellos, la OCDE, asuma la construcción de una política concreta alrededor de cómo disminuir deudas en los países en desarrollo para liberar recursos hacia la adaptación de la crisis climática, que es, en otras palabras, salvar vidas de las catástrofes climáticas. El proceso de paz comienza ya. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro al decir que el equipo negociador del ELN ya está listo. Para iniciar esta negociación se partirá de los protocolos que dejó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Los protocolos se hicieron en el gobierno de Santos, simplemente los hemos recogido. Ellos tienen su lista de negociadores ya. La conozco, pero no sé si se ha hecho pública en Colombia. Nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo, el de la contraparte en la mesa de negociación. Aún no se ha definido el sitio, que tiene que hacerse de manera común. Es decir, el proceso de paz comienza ya. El presidente Gustavo Petro se refirió al precio del dólar, asegurando que estas movidas hacen parte de un sistema económico mundial inestable y enfermo. El sistema económico mundial goza de una alta inestabilidad actual y está enfermo. Entonces, todas estas personas que cifran el alza o la baja, de acuerdo a lo que diga o no diga Petro, pues están completamente equivocadas. Lo que tenemos es un sistema económico muy vulnerable, muy inestable en todo el mundo y enfermo. Exactamente esas son las condiciones. Hacemos una breve pausa aquí en su programa Entérese del Cambio. En segundos regresamos con más momentos de la gira internacional del presidente Gustavo Petro en París, Francia. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. Definimos el Pacto por la Justicia Tarifaria, que incluye las medidas que se implementarán en el corto y mediano plazo para solucionar problemas de incrementos en las tarifas de energía. El cambio se verá reflejado en la factura de energía gradualmente. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Gracias por seguir conectados con su programa Entérese del Cambio, hoy llevándoles todos los detalles sobre la gira internacional del presidente Gustavo Petro por Francia. Pero Natalia, hubo más momentos clave. Cuéntenos otro de ellos. Manuela, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, también fue recibido por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. En su recibimiento, el jefe de Estado sostuvo un conversatorio en donde aseguró que la crisis climática ha llevado al poder mundial a desechar poblaciones enteras del tercer mundo. Estamos frente a una especie de omnicidio. No importan los pobres, se volvieron desechables. No está en el interés del mundo el que puedan sobrevivir a catástrofes climáticas. Depende de la capacidad de cada país en desarrollo salvar su propia población. Hoy no existe ningún mecanismo concreto que ante catástrofes climáticas producidas por el estándar de vida en los países ricos puedan responder, puedan colaborar, puedan financiar los carísimos procesos que implicaría
organizar la población en territorios para defenderlos en su vida de las catástrofes climáticas. Y creo que esa barbarie de la política mundial está correlacionada con el ascenso de las extremas derechas al poder en los países más ricos de la Tierra. Las organizaciones progresistas de izquierda, o como se llamen, tienen que cambiar el rumbo, tienen que responder a la humanidad. Nuestro compromiso, ganemos donde ganemos, tengamos la fuerza que tengamos en cualquier parte del mundo, y en esto América Latina empieza a jugar un papel importante. El continente de la vida, yo le llamo a Colombia la potencia mundial de la vida, que es el gran esfuerzo porque la humanidad pueda superar incluso los dictámenes de la acumulación del capital y del mercado que están marcando la muerte de una parte importante de la humanidad. El Instituto de Estudios Políticos para la Paz conmemoró sus 150 años de existencia. El presidente Gustavo Petro participó con un conversatorio al que asistieron diversos estudiantes de la institución. En el marco del foro de conmemoración de los 150 años del Instituto de Estudios Políticos de París, el presidente Gustavo Petro señaló dentro de su balance de las cumbres ambientales, conocidas como COP, que con el pasar de los años se han evidenciado cambios negativos en estos espacios, resaltando que se han convertido en tecnócratas y sus medidas son conservadoras frente a la crisis climática. Se ha convertido más en un escenario técnico. Cuando los técnicos reemplazan los políticos y las políticas, eso se llama tecnocracia. Es decir, la COP ha pasado a ser una instancia tecnocrática y no política. Y la tecnocracia termina siendo siempre conservadora. Las medidas que salen de allí son conservadoras. Asimismo, se refirió a las contradicciones y tensiones políticas, económicas y sociales que dominan al mundo. Estamos en una situación peor. Si uno hace el balance entre la 15 y la 27, la situación hoy es peor, tan peor, que ya ni el presidente de China, ni el presidente de Estados Unidos, ni los presidentes que tienen países que son los que más contaminan la atmósfera en términos de emisiones de CO2 y que tienen las posibilidades de desencadenar los mecanismos financieros para adaptarnos o para mitigar a escala global, asisten. El jefe de Estado también le explicó a los alumnos del instituto y a los invitados internacionales que la humanidad enfrenta su peor problema, y es el de estar en riesgo de extinción de la vida, por cuenta de una crisis que tiene su origen en la economía. La crisis climática es un problema económico, generado por la economía y con efectos sobre la economía. El generador de la crisis climática es la economía. Y entonces es desde la teoría económica desde donde deberíamos ver análisis y respuestas. Por otra parte, el presidente hizo un llamado a que las decisiones que se deben tomar para superar la crisis deben ser políticas y no tecnocráticas. Cuando estamos en estas instancias de la COP, entonces se percibe el mundo de tensión que existe. Es decir, el político hace como el avestruz. No habla de esto. Habla de la crisis climática sin conectarla con la causa. Trata de ocultar la causa. Las causas se van evaporando en las conferencias internacionales, porque las causas tienen que ver con el mercado y el capital. Y dijo que las energías alternativas o descarbonizadas como la eólica, solar y el hidrógeno verde no se aplican en forma masiva en el mundo porque no son rentables. Esas nuevas tecnologías, el capital quiere ponerlas a su servicio como si no pasara nada, pero el capital no cambia las tecnologías y no aumenta la rentabilidad. Si la tecnología disminuye la rentabilidad, no la mete. Y si las tecnologías limpias, llamémoslas así, descarbonizadas,
no incrementan la rentabilidad en términos del alemán, de la economía política, no aumentan la explotación, no se usan. Al finalizar su intervención, el mandatario sostuvo un conversatorio con los estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, quienes realizaron preguntas sobre las medidas que adoptará el país para enfrentar la crisis climática. Hacemos una breve pausa aquí, en su programa Entérese del Cambio, pero ya regresamos con mucho más. Hasta luego. ¿Esa lista, profesora Nancy? ¿Las notas de los estudiantes de este semestre? No, es una lista de necesidades para discutirla con el gobierno en el próximo diálogo vinculante y mejorar la escuela en la vereda. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Estados Unidos es el mayor emisor de CO2 en el último siglo en el planeta. Así lo aseguró el presidente Gustavo Petro, haciendo énfasis en que se necesita un gran pacto por la selva amazónica. Estados Unidos está al norte emitiendo y nosotros tenemos la selva amazónica al sur. Y es la gran esponja. No logra absorber todo lo que produce Estados Unidos. Si eso fuese así, ni aún sembrando de bosques todo el planeta, lo logramos. Pero es una esponja, es importante. Si ella no existe, todo se dispara, digamos, en términos de tiempo, pero al contrario de la vida. Entonces es el acelerador de la muerte si la selva se acaba. Y se está destruyendo por el ser humano, la están quemando. Millones de hectáreas, todos los años, menos y menos. Entonces, digamos, una conversación que la hemos podido tener con algunos países europeos, Noruega, Reino Unido y Alemania, pero esta debería ser una conversación con Estados Unidos. Pero si ustedes están emitiendo y nosotros tenemos la esponja, tenemos que hacer un pacto. Uno, emitir, que ellos emitan menos. Dos, salvar la selva amazónica. Y para salvar la selva amazónica tenemos que tener una contraparte, Estados Unidos y los gobiernos que tienen responsabilidad territorial en la selva. Uno de esos es Venezuela. Es una bonita oportunidad para que Estados Unidos y Venezuela hablen sobre algo positivo, que es salvar la selva amazónica. Y otro encuentro importante fue el que sostuvo el mandatario con empresarios del sector de energías renovables. Aquí el recuento en imágenes de esta reunión. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo de su programa Entérese del Cambio. Recuerde que aquí tocamos temas nacionales e internacionales a profundidad. Natalia, pues este fue el resumen de la gira internacional del presidente Gustavo Petro por Francia, pero nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
Entérese del cambio. Estamos escribiendo un cambio para la historia de Colombia. Por eso lo que prometemos lo cumplimos. Empieza el plan de choque contra el hambre. Cerca de 2 millones de hogares en situación de pobreza y compuestos mayoritariamente por madres cabezas de hogar recibirán una transferencia de 500.000 pesos. El cambio empezó y no dejaremos de trabajar ni un solo día para lograr la paz total y hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Uy, no, esta violencia me tiene aburrido. Oiga, Fernando, en vez de quejarnos tanto, hablemos en los diálogos vinculantes y así ayudamos a cambiar la situación de nuestro país, hermano. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha.